me presento, soy, como pueden ver ahí, Bautista Mora, Head of Startup Clients en WinClub. WinClub es una empresa de Growth Transformation que nuestro valor es acompañamos a todas las startups y grandes empresas del mundo en su proceso de growth. Y precisamente acá en Colombia trabajamos con también startups en diferentes estadios, como puede ser un Monet en early stage, Laika, Lulobank y bueno, Rappi un poco está más consolidado en el mercado. Así que bueno, nada, un poco la idea de hoy, cuando preparaba qué compartir con ustedes y qué me gustaría que se den de la charla de hoy, pensaba varios temas, ¿no? Un tema era Profit Driven Marketing, otro tema era Creators AI, otro tema Tech Stack y demás. Pero bueno, creo que previo a eso me gustaría darle un poco más de contexto de qué está pasando en la industria de las startups y growth y sobre todo lo que charlamos día a día con nuestros clientes en Spanish Speak Latam, que es el área la región que yo manejo particularmente. Bueno, ahí está. ¿Qué estamos viendo hoy? Digo, el ecosistema cambió rotundamente. Obviamente, no es la época del free money, lamentablemente, pero al mismo tiempo hoy vemos startups, serie A, serie B, serie C, que levantaron capital en el 2022, 2021, y hoy se encuentran con una situación de una evaluación más chica de la que tuvieron a la que levantaron dinero y un runway más corto. Y eso nos lleva a repensar muchas cosas y dentro de esas cosas, ¿qué pensamos? Es un poco fuerte el título, no quiero ser apocalíptico con esto, es solo una parte introductoria. Pero bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que el ecosistema está muerto, que la startup está muerto? Bueno, rotundamente no, gracias a Dios, si no me quedo sin trabajo. Pero lo que sí tenemos que hacer es repensar todo lo que hacemos. Y lo que hacemos, no solo en growth, no solo en marketing, sino que repensar cómo hacemos producto, cómo hacemos tecnología, cómo hacemos la parte comercial, cómo contratamos y cómo hacemos growth. Y es por eso que hoy les quiero compartir lo que hacemos en WinClub y un poco la misión. Transformamos cómo las compañías más relevantes del mundo atraen, adquieren, retienen y monetizan usuarios. Y hoy un poco lo que quiero charlar son algunas cosas, algunos puntos claves para mí que hay que tener en cuenta en este contexto un poco más adverso, donde dar la palabra no es growth at any cost, como era por ahí el 2020, 2021 y mediados del 2022, sino que ahora se empieza a poner, y lo decía Felipe en la charla anterior, empieza a ser mucho más relevante la palabra ser profitable. O sea, deja de ser growth at any cost y tener growth, pero en una forma sustentable en el tiempo. ¿Cómo hacemos esto en WinClub? Bueno, en WinClub somos, como les dije más temprano, una empresa de Growth Transformation, donde construimos soluciones de diferentes verticales, sea consultoría, sea contenido, sea paid media, MarTech Solutions para todos nuestros clientes y obviamente toda la parte de Life Cycle y Retention para poder acompañarlo en este crecimiento sostenible. Ahora bien, lo que vengo a compartir con ustedes hoy es key points o puntos clave que para mí hay que tener en cuenta a la hora de crecer en este contexto donde no es growth at any cost y si es sustainable growth. Vamos ahí. Bueno, arranquemos con adquisición. Adquisición fue durante los años cambiando el enfoque, era transacciones. Yo vendía 300.000 pesos por mes o vendía 500.000 pesos por mes y estaba bien. Y después pasó a tener un enfoque más de usuarios. Digo, yo adquiero un usuario y no importa la transacción que haga, lo que quiero es que el usuario me siga comprando en el tiempo. Porque eso va a permitir
un efecto compounding. Y lo que nos demanda el mercado ahora, el contexto, es no solo me tengo que enfocar en usuarios, sino me tengo que enfocar en usuarios de valor. ¿Y qué es un usuario de valor? Obviamente que depende del modelo de negocio de cada uno, pero acá hay un punto clave que es el lifetime value de un usuario. ¿Y qué es el lifetime value de un usuario? Básicamente es todo el revenue que genero o que genera el usuario en su ciclo de vida conmigo. Eso da un valor neto, que obviamente que es el lifetime value, menos el costo de adquisición de su usuario, y empezamos a hablar sobre métricas que ya no son CPA o costo de adquisición, digo 300 usuarios a $5, sino que empezamos a hablar de métricas como retorno o ROAS sobre la inversión en marketing, que básicamente es lifetime value dividido el CAC. Y en ese sentido, lo que podemos ver acá es qué pasaba antes. Antes teníamos una etapa de crecimiento muy fuerte, sobre todo en la parte de early stage y growth, donde nunca se hablaba de todas las acciones que estoy haciendo, que me están haciendo crecer, si son rentables o no. Porque claro, teníamos plata para quemar, los fondos nos pedían crecer a ratios enormes, por lo tanto, dejemos la charla de rentabilidad para después, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa ahora? Estos cuadrantes se acorta o se mueve hacia la izquierda y ahora el lifetime value hay que empezar a medirlo de etapa temprana. ¿Y por qué? Porque ahora en un mercado un poco más seco, donde las tasas están altas, donde el costo de capital es alto, lo que necesitamos es cada peso que yo invierto, tratar de que sea lo más rentable posible. Y eso no lo puedo hacer si no entiendo el lifetime value de mis usuarios y a dónde los tengo que buscar. Entonces, repasando, adquisición. Hay que enfocarse en los usuarios que me sirven, que tengan un lifetime value alto y que puedan sostenerse en el tiempo. Lo cual me da el punto número 2, que es retention is king. Una frase muy marketinera que se usa hoy en día, pero que lo creo clave en cierto punto, porque sin retención no solo no voy a poder escalar sosteniblemente, sino que si no tengo retención, empecemos a dudar un poco del product market fit. ¿Y por qué es tan importante la retención de mis usuarios? Primero principal, ayudando a adquisición, todos los loops van a tener más impacto, porque el usuario que se retiene va a llamar a más usuarios y así en el tiempo. Obviamente, el lifetime value con mayor retención va a aumentar el billing o la facturación de mi compañía, sin depender de la inversión de marketing de ese mes, con lo cual nos hace mucho más eficientes en nuestra estrategia de crecimiento. Y claramente, si yo tengo usuarios que se retienen en el tiempo, el costo que yo pago para traerlos va a ser más corto. Y por último, pero no menos importante, nos permite, con una buena retención, probar diferentes canales donde por ahí el CAC es más alto, pero podemos tener un repago alto con una buena retención, que son los famosos canales poco de inventario premium, pero donde están por ahí los usuarios de mayor poder adquisitivo o con ticket más alto. Esto lo voy a sintetizar en este gráfico, pero ¿cómo deberíamos trabajar retención? Primero principal, hay que partir de cuál es el caso de uso de mi usuario. Digo, una misma aplicación puede tener diferentes usuarios que usan diferentes productos. Vamos a dar un ejemplo de cliente nuestro, una gasolinera muy grande del mundo, donde tenemos por ahí usuarios que cargan 2 veces al mes, una vez cada 2 semanas, y después tenemos usuarios que cargan todas las semanas. Probablemente por ahí que usan el auto para trabajar o son Uber, etc. Entonces, primero tenemos que entender de nuestra base de usuarios cuál es el caso de uso que necesitan y por qué. ¿Por qué es importante? Porque si yo quiero que la persona que no es Uber o que no trabaja con el auto me cargue nafta o lo que sea
todas las semanas, probablemente lo que va a pasar es que lo voy a terminar spameando, le voy a mandar 500 emails, 500 push notifications y no voy a generar el impacto que quiero. Entonces, punto número 1, entender el caso de uso y cuál es la frecuencia natural de ese caso de uso. Punto número 2, para ese caso de uso, con esa frecuencia, ¿cuál es la métrica que quiero mejorar? ¿Cuál es mi North Star métrica acá? Una vez que tengo definido qué es lo que quiero mejorar, bueno, punto no menor, y esto es muy importante, analizarlo y la visualización. Un gráfico que me gusta a mí mucho para todo lo que es retención es el gráfico de Sankey, donde uno puede ver los flujos de diferentes estadios dentro de mi base de usuarios, sea core, casual o power, y ver cómo se mueve eso en el tiempo, y en base a eso también entender qué está pasando con cada uno de mis tipos de usuarios. Y por último, estrategias en base al uso de caso y en la North Star Metric que definí y cómo lo estoy viendo para mejorarlo. Eso va a variar en función de, obviamente, modelo de negocio, momento de la compañía y demás. Pero bueno, hablamos de adquisición, hablamos de retención, entonces tengo que adquirir usuarios buenos que se retengan en el tiempo. Facilísimo, ¿no? Muy fácil. Y después, ahora el tercer punto, que un poco va atado de las dos, es la incrementalidad y atribución. Bueno, entendamos un poco, y vamos a ver un ejemplo fácil, pero ¿qué es incrementalidad? Acá las personitas de diferentes colores es la audiencia a la cual yo apunto. De esa audiencia voy a tener personas que no van a convertir simplemente porque o no nos conocen o porque no les sirve nuestro producto, etc. Esto va a pasar siempre, digo. Y después vamos a tener personas que sí van a convertir de esa audiencia. Pero esa audiencia que sí convierte la vamos a dividir en dos. Una parte que es, hubiera convertido de todas formas y yo lo impacté con mi estrategia de adquisición, y personas que solo convirtieron porque yo lo impacté en mi estrategia de adquisición. ¿Y qué es lo que queremos lograr para ser súper eficientes? Bueno, justamente gastar acá, solamente en las personas que sí son incrementales. Ok, facilísimo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé que es incremental o no en mis estrategias de adquisición? Bueno, hay varias cosas, pero la más importante es hacer experimentos. Digo, de todo lo que yo corro, todas las actividades que hago para adquirir usuarios, hay muchos que tengo que entender y estudiar más. Acá traje dos ejemplos de experimentos, pueden haber varios más, pero estos creo que son claves. Uno es el famoso A/B test o Commercial Lift Studies, donde tengo el grupo test y el grupo control. A uno le muestro el ad, a otro no le muestro el ad. ¿Qué pasa ahí? Y eso voy a entender un poco si lo que estoy haciendo en ese canal para ese país, en ese momento, tiene sentido o no tiene sentido. Y en base a eso, ajustar mi CPA a que sea el CPA incremental. Y tomar decisiones en función de eso. Otro ejemplo puede ser el forecast contrafactual, que me gusta bastante, que acá lo que hago es, entreno un modelo para decir, ¿qué pasaría si yo sigo sigo con toda mi estrategia aprendida de lo que estoy haciendo y la apago? Acá lo que va a pasar es, mientras más se divida la curva, que pueden ver ahí, la de arriba y la de abajo, significa que está siendo incremental. Si las curvas no se separan, probablemente esté gastando plata que no tiene sentido. Entonces, es plata que me puedo ahorrar y ser más eficiente en mi estrategia de growth. Bueno, buenísimo. ¿Para qué uso incrementalidad? O sea, hice el test, me dio que esto sí incremental, esto no. Bueno, acá voy a citar a George Box, gran físico matemático de la historia, donde George Box, ¿qué nos dice? Esencialmente todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es de modelos de atribución. Yo, a través de mis estudios y experimentos de incrementalidad, lo que quiero lograr es que mi ventana de atribución o mi modelo de atribución represente lo más lógico que se pueda todo lo que sea incremental. Esto parece lógico, pero no lo es. Cada vez
veo más modelos de compañías, startups, etc. Y esto no solo pasa en el ecosistema, pasa en grandes compañías a escala, donde por ahí tenemos una campaña aprendida que tiene como ventana de atribución 30 días. Si alguien acá me dice que se acuerda lo que vio hace 30 días en un ad y hizo algo por eso, tiene una memoria de elefante. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer experimentos de incrementalidad. Con esos experimentos empezar a calibrar nuestro modelo de atribución para que solo atributa las cosas que son incrementales de los ejercicios que estamos haciendo. Y después, por otro lado, también sirve los coeficientes de incrementalidad, que básicamente son coeficientes que yo utilizo para tomar decisiones estratégicas en un momento dado. Por ejemplo, yo hago un geolift, donde apago una ciudad dentro de Colombia, la apago y veo cuántas instalaciones, vamos a decir instalaciones, incrementales tuve, y después veo contra el traqueo normal, y vamos a decir que si tenemos, no sé, 6 instalaciones versus 100 que me están midiendo el otro modelo, voy a tener el 6%. Después, yo con ese coeficiente incremental, voy a lo que ya hice y empiezo a afectar mi CPA o mi CPI para entender realmente cuánto me está costando y poder tomar decisiones en base a eso. Pero bueno, esto un poco porque es importante todo lo que es referido a adquisición, retención y bueno, incrementalidad de atribución principalmente. Y ahora, este es un punto que para mí es súper importante, pero muchos no lo tienen en cuenta, que es apalancarse y apodarse en el MarTech que tenemos. ¿Qué significa eso? Que tengo que invertir miles de dólares al año en la mejor herramienta para medir adquisición o la mejor herramienta para los journeys que tengo como usuarios. No, claramente voy a tener bastantes restricciones presupuestarias y también en el momento en el cual me encuentro con mi startup. Dentro de todo lo que todos los diferentes tools que tenemos hoy, digo, para ejercicio de growth, acá hay algunas, digo, tenemos MMPs para medir la estrategia de adquisición, tenemos CP, que son Custom Engagement Platforms, para poder interactuar y medir a los usuarios dentro de mi app. Después tenemos, bueno, no voy a nombrar todas, pero ahí están todas. Y lo importante acá es, lo que yo tengo tiene que estar funcionando al 100%. ¿Y por qué lo digo? Que de vuelta parece obvio, pero no lo es. Muchas veces nos encontramos con startups o compañías que, vamos a decir un caso, tienen como CP a CleverTap, pero no tienen ni los eventos para medir que quieren medir en CleverTap, o sea, no pueden lanzar journeys automáticos o no pueden segmentar audiencias automáticamente. Entonces, estamos pagando mucho dinero sin usar la funcionalidad para la cual contratamos la herramienta. Entonces, es muy importante, si tenemos una herramienta, hay que tener todas las funcionalidades al 100%. En WinClub tenemos un equipo de MarTech que se encarga de apodar a todos nuestros clientes en este tipo de estrategias, tanto en el desarrollo de eventos, tanto en automatización de procesos y en la implementación de toda esta herramienta que vemos acá. Por eso y para ir terminando, los quiero invitar a un webinar que va a estar dando el equipo técnico, probablemente que puedo hablar mucho más lenguaje técnico que yo en esto. Y un poco la charla que se va a dar es cuando el backlog impide crecer. Para esto va a estar nuestro Senior Manager de Tech y Data Studio, va a estar el CTO de Naranja X, que es una fintech muy grande de Argentina, y va a estar el VP de IT de Laika, Gonza, también, que es amigo de la casa. Ahí está el CGO de Laika, Joshua, también amigo de la casa, gran persona y profesional. Así que bueno, para repasar, algunos puntos clave: adquisición, adquirir valor, no adquirir lo que se llama basura, quiero decir basura, pero adquirir usuarios que no me generan nada. Eso suena obvio,
pero muchas veces lo que pasa es, por querer crecer a ritmos 2X, 3X, es, bueno, sí, lanzale CPA abajo, que sume. Bueno, eso no nos va a dar un camino sostenible de crecimiento. Por eso por ahí es mejor enfocarse en crecimientos racionales y no crecimientos exorbitantes con cosas que no nos van a construir a futuro. Retención, que ya lo hablamos, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y bueno, incrementar la distribución, que nos va a permitir hacer mejor y tomar mejores decisiones en base a la adquisición y retención. Y apodarnos y potenciarnos con nuestro tech stack para poder lograr todos los resultados que queremos. Así que bueno, nada, no quería ser muy extenso con esto. Muchas gracias por escuchar. Cualquiera que quiera seguir charlando de growth, cualquier duda, consulta. Soy muy fanático de growth, así que me gusta debatir. Acá lo más importante siempre es seguir testeando y aprendiendo cosas nuevas en todo este camino. Así que nada, ahí dejo mi contacto para el que quiera conversar. Y nada, abro ahí el mic a preguntas, dudas, consultas. Mirá, primero, para empezar a meterse en growth, primero te diría que siempre hay que pensar en growth, pero nunca empezaría a hacer growth antes de entender mi product market fit. Eso es lo principal, porque si no, mucho eso que pasa, y mismo pasa con compañías que tienen product market fit en una geo y van a lanzar a otra, pensando que ya tienen product market fit y para esa geo no la tienen, y empiezan a hacer growth y no arranca, porque no, tu producto en ese lugar o en ese momento no sirve. Entonces, ¿cuándo empezar a hacer growth? Yo te diría que desde el principio siempre pensarlo, empezar a crecer, invertir, primero tener un product market fit y segundo tener una estrategia clara de crecimiento. ¿Dónde está tu usuario de valor y cómo lo voy a atacar? Porque muchas veces recaemos en el pensamiento de paid media, sí o sí, y muchas veces nuestro usuario de valor no están ahí. Por ahí nuestro usuario de valor está en otro lado. Así que esa sería mi respuesta a eso. ¿Otra pregunta? La última, que estamos medio atrasados. Había otra mano levantada, ¿no? A la izquierda. Ya, perfecto. Hola, muy interesante todo. Un poco mi pregunta relacionada a esa dificultad, sobre todo en la TAM, de crear empresas que generan valor. ¿Es un problema específicamente de cómo medimos el éxito o como un tema de estrategia, un tema de mentalidad? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto crear estas empresas que son rentables en el largo plazo? Buena pregunta. Mirá, yo lo que creo es que lo que pasa es que es largo plazo. O sea, lo que pasó siempre es que las personas, o para la startup de la TAM, donde invertían dinero en una startup, esperaban rentabilidad o crecimientos exorbitantes en el corto plazo, que ayer lo hablaba y lo contaba muy bien Laura de Makers, donde no estaba claro qué es la clase de asset, digamos. ¿Por qué nos cuesta? La verdad que no sé si tengo una opinión 100% formada, es un poco más profundo, pero lo que yo creo es que ahorita hay que empezar en crecer sosteniblemente a dígitos que nos sean cómodos y no empezar a hacer cosas para crecer rápido que no tengan retorno, porque eso nos va a dar probablemente a que nos fundamos, o sea, porque empecemos a gastar plata de vuelta en usuarios que no nos sirven y cuando queremos empezar a decir, no, pará, ahora queremos ser rentable, sí, pero rentable tenés que empezar a construirlo hace 2 años. Es un poco creo que lo que, no sé si te respondí la pregunta o me fui por las ramas. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, un fuerte aplauso para Bautista.